la imaginación. La mujer es la belleza de la creación. Señorita Panamá, 1996.
Y para conducir este espectáculo, ya quedan con ustedes Madeleine Legmayer, Iván Donoso y Ana Lucía Herrera. Muy buenas noches y bienvenidos todos al evento que cada año reúne a las chicas más lindas del país. Señorita Panamá 1996, el concurso nacional de la belleza. Así es, Ana Lucía, iniciando con esta fabulosa coreografía de Melina Samaniego, la música del maestro David Choi. Las 15 finalistas y el ballet de Physical nos han deleitado con esta fabulosa coreografía. El tema Señorita Panamá, belleza de la creación. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Artistas nacionales e internacionales compartirán con nosotros la emoción de esta noche. El primero de ellos es un reconocido actor de cine, teatro, telenovelas, modelo, es conductor de eventos especiales, en fin, es un hombre polifacético. Aquí en Panamá lo hemos visto interpretar personajes románticos en telenovelas como Más allá del sol, De frente a los hombres y más recientemente en Retrato de familia. Damas y caballeros, Alfredo Adame. Muy buenas noches, damas y caballeros. Soy su anfitrión, Alfredo Adame, y quiero darles la más cordial bienvenida a esta maravillosa noche. Una noche llena de agradables sorpresas que estamos seguros todos ustedes disfrutarán. Para mí es un placer muy especial estar aquí con ustedes y compartir una noche tan importante, que con un gran espectáculo y un público tan maravilloso como lo son todos ustedes, estamos seguros esta será una velada muy especial. Bienvenidos a este certamen. Esta noche el encanto y belleza de la mujer panameña se mezcla con el talento de nuestros artistas invitados. Disfrutaremos las actuaciones del Grupo Verano, El ballet folclórico panameño de la profesora Elisa de Céspedes, Los Rabanes, el ballet de Physical y de México, Flavio César. y desde Puerto Rico toda la energía de Chayanne. Como ven, hay para todos los gustos, baladas, rock, típico, pop y belleza, mucha belleza. Así es, Alfredo, y como la belleza es precisamente el punto central de la noche, vamos a iniciar enseguida con el primer desfile. Así es, siendo esta la competencia que califica la belleza física, vamos con las 15 finalistas en su presentación personal. Bienvenidos, soy Carmen, tengo 22 años y que viva, viva Panamá. Muy buenas noches, mi nombre es Gloria López y tengo 19 años. Muy buenas noches, mi nombre es Elmar Rodríguez Crespo y tengo 21 años. Hola Panamá, mi nombre es Patricia Almanza y tengo 20 años. Buenas noches, mi nombre es Elian Castro y tengo 22 años y vengo de Las Tablas. Buenas noches, soy Mildred Vázquez y tengo 20 años. Muy buenas noches a todos, yo soy Norma Elida Pérez y tengo 21 años. Buenas noches, yo soy Heisul Cortés Nelson, tengo 21 años y vengo de Colón. Muy buenas noches, Panamá, yo soy Yasmín Castillero y tengo 20 años. Muy buenas noches, mi nombre es Regina María Díez Vargas y tengo 19 años.
tengo 20 años y soy orgullosamente tableña. Hola, mi bello Panamá. Soy Maribel Concepción y tengo 24 años. Muy buenas noches, mi nombre es Solimaranta Villas y tengo 19 años. Muy buenas noches, mi nombre es Omaira Contreras, tengo 22 años y soy orgullosamente chiricana. ¿Qué les parece si vemos nuevamente a las 15 finalistas en nuestro escenario? Ellas serán las nuevas representantes de la belleza panameña y poco a poco nos iremos acercando al momento de conocerlas. Y mientras eso sucede, la música y muchas otras sorpresas llenarán este escenario. Descubra todo esto con nosotros cuando regresemos con Señorita Panamá 1996, el concurso nacional de la belleza. En cirugía plástica reconstructiva. Se ha desempeñado con éxito en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social y en el Hospital Gorgas. Actualmente tiene su clínica privada en los consultorios médicos Paitilla. Es director médico del Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Quirúrgicas y es el presidente de la Sociedad Panameña de Cirugía Plástica. Nos acompaña el doctor Ricardo Ramos. Ella es productora, diseñadora y promotora. Nuestra siguiente jurado ha sabido combinar el arte de los colores con la música y el teatro. El Hombre de la Mancha, Mi Bella Dama y recientemente Jesucristo Superestrella son algunos de los musicales que ha producido aquí en Panamá. Como diseñadora, su arte en los tapices la ha llevado a exponer en Europa y Estados Unidos. Y como promotora, maneja la carrera artística de jóvenes talentos panameños. Con ustedes, la señora Cheryl Obediente. Vicepresidente y director creativo de Publi3 FCB. Ha tenido a su cargo la dirección y producción de campañas publicitarias a nivel internacional. Ganador del concurso RPC Maxel 1989 con el video Carrusel. Recientemente dirigió el video Suicidio en Nueva York del grupo Los Rabanes, próximo a estrenarse en MTV Internacional. Recibamos al señor Eduardo Harker. Modelo de Physical desde el año de 1988, ha participado en importantes concursos obteniendo títulos como la Modelo del Año, Mejor Pasarela y Proyección en el Helen Rogers de Nueva York, Señorita Panamá para Miss Universo y Virreina Latinoamericana de la Navidad. Actualmente cursa el último año de Ciencias Económicas en la Universidad de Panamá. Démosle la bienvenida a la señorita María Sofía Velázquez. Productor general y creador del grupo juvenil Menudo, que revolucionó el mundo de la música en los años 80, alcanzando récords de asistencia en cada presentación. Actualmente es el productor del programa Astros y Estrellas, que se transmite a nivel nacional en los Estados Unidos. Nos acompaña el señor Edgardo Díaz. Licenciada en Comunicación Social, se desempeña desde el año de 1990 como directora de publicidad del diario El Siglo. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, del Centro Latinoamericano de Periodismo y de la Cámara Panameña de Medios de Comunicación. Es además la actual presidenta de la International Advertising Association, capítulo Panamá. Un fuerte aplauso para recibir a la licenciada Tatiana Padilla. Propietario y fundador de la cadena nacional Omega Estéreo. Es el actual presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR, y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación Interamericana de Radiodifusión. Se desempeñó también como presentador de televisión en RPC, animando los primeros concursos de Señorita Panamá
como director del diario Crítica Libre y como secretario de prensa de la Presidencia de la República. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Guillermo Antonio Adames. Licenciada en Ciencias Sociales, desde hace 7 años se desempeña como presidenta y directora general de la agencia de publicidad DDB Nedam Panamá. Es además directora de la compañía de mercadeo Enfoque Directo, miembro de la Junta Directiva del Centro de Imagen y Sonido de Panamá y miembro de la Fundación San Felipe. Démosle la bienvenida a la señora Puki Campagnani de Navarro. Productor y director de más de 150 obras teatrales, entre sus trabajos más recientes podemos mencionar Jesucristo Superestrella, Evita y El Hombre de la Mancha. Ha sido llamado para ser el director artístico y creativo de los eventos culturales del Congreso Universal del Canal de Panamá. Sus trabajos le han merecido innumerables premios y reconocimientos. Nos acompaña el señor Bruce Quinn. Y para dar fe de la votación del jurado, se encuentra también con nosotros el señor Mario Velázquez, notario público autorizado de la Notaría Quinta del Circuito. A todos, muchas gracias por su presencia y colaboración. Bueno, Alfredo, y para que todos conozcamos en detalle la mecánica de la votación, Ana Lucía está muy cerca del jurado calificador para explicarnos todo lo referente a esto. Bien, Ana Lucía, ¿qué nos puedes contar por allá abajo? Bueno, Alfredo, lo que les puedo decir por el momento es que ya se han dado 2 calificaciones. La primera ayer tempranito en la mañana, cuando las chicas fueron evaluadas, cada una por su personalidad, y hace un momento durante el baile de presentación. Habrán otras categorías como la de figura y porte y distinción. Los puntajes únicamente son del 1 al 10, luego serán todos sumados y las 5 chicas con mejor puntaje serán las finalistas de esta noche. Eso es lo único que les puedo contar por el momento. Así que vamos otra vez al podio principal con Madeleine e Iván. Perdón, Alfredo. Bueno, gracias Ana Lucía y esperamos que más adelante nos des algún otro dato sobre la puntuación. Pero mientras llega el momento de la próxima competencia, ¿qué les parece si disfrutamos algo de música? Madeleine, ¿qué nos puedes decir sobre nuestros primeros invitados? Bueno, Alfredo, te cuento que muchos de los aquí presentes recordarán el tema Un adiós al despertar, primer sencillo de este grupo, el cual ocupó el primer lugar en varias radioemisoras de la localidad. Su música tecnopop describe el contraste de emociones propias de la juventud. Sus integrantes se identifican plenamente con cada una de sus canciones que van de lo romántico a lo más movido. Con ustedes, el grupo Verano. Encontraron a Don Goyo muertecito en el arroyo. Encontraron a Don Goyo muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua. Lo mataron por celos, fue lo que me dijeron, y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten, averigüen el embrollo. Macao. 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 Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Macao. 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 Encontraron a Don Goyo muertecito en el arroyo, amarrado
amarrado con más agua, flotando dentro del agua. Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron, y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Toyo, que pregunten, averigüen el embrollo. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Encontraron a Don Goyo, protegido en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua. Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron, y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten, averigüen el embrollo. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. ¡Chao! El esfuerzo y la dedicación se ven reflejados en esta presentación del Grupo Nacional Verano. Felicidades y suertes en sus futuros proyectos. Jamás lo olvidaremos y hasta la próxima. Verano es ustedes. Gracias. Muchas gracias al Grupo Verano. Las 15 finalistas estarán nuevamente en este escenario, pero esta vez en el desfile de traje de baño. Admire todo el encanto de Señorita Panamá, el concurso nacional de la belleza. Desde un punto estratégico del Teatro Nayalsi, quiero contarles algo sobre nuestra siguiente competencia, el desfile en traje de baño. Para este desfile se va a tomar en cuenta la figura de cada una de nuestras concursantes. La vista desde acá arriba es fabulosa, y más aún con las pantallas que tenemos en el escenario. Prepárense para disfrutar de la belleza de la mujer panameña. Así que vamos al podio principal con Madeleine e Iván. Gracias, Ana Lucía, e iniciamos de inmediato con el primer grupo de finalistas en nuestro desfile en traje de baño. Finalista Marín Cortés. Las medidas de Carmen son 35, 24, 35. Y su estatura, 5 pies, 5 pulgadas. Fuerte el aplauso. Finalista Gloria López Garay. Sus medidas son 34, 23, 33 y mide 5 pies, 5 pulgadas. Número 3. Ella es Selmar Rodríguez Crespo. Las medidas de Selmar son 34, 24, 34. Su estatura, 5 pies, 6 pulgadas. Completamos así nuestro primer grupo de finalistas en este desfile de la noche. Recibimos de inmediato a nuestro segundo grupo de finalistas en este fabuloso desfile en traje de baño.
Sus medidas son 34, 25, 35 y mide 5 pies, 6 pulgadas. Aquí está nuestra finalista. Las medidas de Yelian son 34, 23, 34. Su estatura 5 pies, 6 pulgadas. Mildred Vázquez Brown. Sus medidas son 36, 25, 36. Y tiene una estatura de 5 pies, 7 pulgadas. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestro segundo grupo de finalistas en este desfile en traje de baño. Y ya está con nosotros el tercer grupo de hermosas chicas. Amigos, nuestra finalista número 7. Su nombre es Norma Pérez Rodríguez. Las medidas de Norma son 33, 22, 33. Su estatura, 5 pies, 7 pulgadas. Finalista número 8, Hazel Cortés Nelson. Sus medidas son 33, 22, 33 y mide 5 pies, 7 pulgadas. Amigos, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra finalista número 9, Yasmín Castillero Castillo. Las medidas de Yasmín son 33, 23, 34. Su estatura, 5 pies, 7 pulgadas. Fuerte el aplauso. Completamos así a este grupo de finalistas en la competencia en traje de baño. Ya está con nosotros nuestro siguiente grupo de finalistas. Regina Diez Borgas es la finalista número 10. Sus medidas son 36, 24, 35 y tiene una estatura de 5 pies, 8 pulgadas. Finalista número 11, Lía Borrero González. Las medidas de Lía son 34, 24, 34. Su estatura, 5 pies, 9 pulgadas. Finalista número 12, Amelie González Acereto. Sus medidas son 34, 25, 35 y tiene una estatura de 5 pies, 9 pulgadas. Este ha sido nuestro cuarto grupo de finalistas. Fuerte el aplauso. Vamos a recibir de inmediato a nuestro último grupo de finalistas en este desfile en traje de baño. Aquí está nuestra finalista número 13, Maribel Concepción Araúz.
Las medidas de Maribel son 34, 24, 35. Su estatura 5 pies, 10 pulgadas. Recibimos a la finalista número 14, Solimar Antadillas García. Sus medidas son 36, 25, 35 y mide 5 pies, 10 pulgadas. Finalista número 15. Ella es Omaira Contreras Price. Las medidas de Omaira son 34, 24, 34. Su estatura 5 pies, 11 pulgadas. Despedimos de esta manera a nuestro último grupo de finalistas en esta hermosa competencia en traje de baño. Iván, ¿y qué te parece si les damos a los miembros del jurado la oportunidad de verlas nuevamente para que puedan así emitir su calificación? Claro que sí, Madeleine, y también para que el público continúe apoyando a su candidata favorita. ¿Qué tal si las recibimos nuevamente en el escenario con un fuerte aplauso? Sigan con nosotros porque la alegría típica del panameño se hará sentir aquí, en Señorita Panamá, el concurso nacional de la belleza. El ballet folclórico panameño bajo la dirección general y coreografía de la profesora Elisa de Céspedes y la dirección artística del ingeniero Luis Díaz presenta una colorida coreografía del atravesado.
El Ballet Folclórico Panameño, un conjunto que ha llevado la alegría de lo nuestro a nivel internacional. Y que hoy, sintiendo el cariño de su gente, ha brindado una excelente presentación. Un aplauso para todos ellos. Y ahora vamos a pasar a lo moderno con un ritmo que le encanta a la juventud. A nuestros próximos invitados podemos decir que son controversiales, entusiastas, extravagantes, pero definitivamente lo que más los identifica es su carisma y originalidad. En su gira promocional del año de 96 hicieron presentaciones en Puerto Rico, Estados Unidos, México y varios países centroamericanos, alternando con reconocidos grupos internacionales. Su video, ¿Por qué te fuiste, Benito?, ya estuvo en las pantallas de MTV Latino, lo cual es un importante logro. Esta es una banda nacional que ha tenido un gran desempeño y sin más preámbulo, la música inconfundible de Los Rabanes. Rabanes.
Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro baterista Javier, que no se encuentra con nosotros por motivos de causas muy personales, y agradecerle también al señor Ricky Méndez de los 33 que está tocando con nosotros. La siguiente canción se llama Un suicidio en Nueva York. No me pidas que te guarde, no lo voy a hacer. Me di cuenta que tu cráneo no huele muy bien. He fumado tanto monte y no me puedo reír. Solo puedo ver la sangre que pasa junto a mí. Mientras caigo, pienso algo. Hoy, hace un año que te encontraron muerta en Nueva York. Y yo estoy contento y celebrando tu desaparición. ¡Cucaracha! Hay un vidrio en mi ojo y no puedo mirar. Que Martínez hacia el frente se va a suicidar. Estoy a punto de tirarme desde el piso 10, pero siento convulsiones y no sé qué hacer. Mientras caigo, pienso algo. Hoy, hace un año que te encontraron muerta en Nueva York. Y yo estoy contento y celebrando tu desaparición. ¿Cómo no? Hoy, hace un año que te encontraron muerta en Nueva York. Y yo estoy contento y celebrando tu desaparición, negra linda de mi corazón. Los Rabanes, ellos son una muestra de que los jóvenes panameños pueden lograr sus metas. Y nos han dejado a todos con una nueva vitalidad y listos para las muchas emociones que nos quedan por descubrir. Con las 15 bellas candidatas que nos tienen preparado algo muy especial aquí en Señorita Panamá, el concurso nacional de la belleza. Bien amigos, para llevar a ustedes un espectáculo como este, se requiere del trabajo de muchas personas, incluyendo por supuesto a las aspirantes al título, quienes en su preparación han dedicado meses de arduo entrenamiento. Esta noche todos sus esfuerzos se verán coronados y después de tantas horas de ensayos, el mejor premio será el aplauso de ustedes, su público. Con coreografía de la Melina Samaniego, las 15 finalistas y el ballet de Physical nos presentan algo especial para la ocasión titulado Mujer Bonita.
con este fabuloso ritmo tropical que nos ha contagiado a todos, llega el momento que muchas chicas han esperado. El talento internacional estará presente en Señorita Panamá, el concurso nacional de la belleza. Ha llegado el momento de presentarles a un joven intérprete internacional. Recientemente lanzó al mercado su tercera producción discográfica, titulada ¿Qué será de mí?, grabada en su mayoría en Italia y México. En la telenovela Agujetas de color de rosa tuvo su primera actuación estelar y hace unas semanas terminó la filmación de Confidente de secundaria, otra novela de corte juvenil. Éxitos como La fuerza de la sangre, a dúo con su hermano Charlie, Luna y Soledad, hablan de la gran sensibilidad de este joven artista. Por primera vez en Panamá, disfrutemos la música de Flavio César. Encontrarte en casa y regalarte rosas, pero no estás. Los celos que me abrazan, el miedo que me ahoga, no estás. Me canso de esperarte, buscando explicaciones para qué. Te gritaré a la cara mi rabia de esta noche y no estás. Y cuando al fin te veo, soy como un campanero tras de ti. Ya nunca estamos solos, me estoy volviendo loco por ti. Sigo soñando con la mujer que se me entregue sin un porqué y sepa cómo calmar la sed de un hombre sin pedir jamás. Jamás sueño despierto con la mujer que si quisiera podría ser. Dame la oportunidad de convertir mi sueño en realidad. Oh, oh, oh. Quisiera desnudarte, entrar salvaje y suave y no estás. La música me agota, me duele hasta la ropa, nunca estás. Estoy equivocado, debiera parecerme más a ti. Sigo soñando con la mujer que se me entregue sin un porqué y sepa cómo calmar la sed de un hombre sin pedir jamás. Jamás sueño despierto con la mujer que si quisiera podría ser. No me hagas daño, amor, puedo sin ti, no me abandones, no, no me abandones.
Gracias, muchas gracias. Quiero decirles que me siento de veras muy contento de estar aquí en Panamá. Bueno, con tanta belleza aquí. Y bueno, no nada más la belleza que está aquí atrás, sino tanta belleza que veo aquí enfrente. A continuación les voy a cantar una canción que fue uno de los temas principales de la telenovela Agujetas de color de rosa. Esta canción se la quiero dedicar especialmente a todos los papás que se encuentran aquí apoyando, a todas las concursantes y a todas las mamás, a todos los papás emprendedores de Panamá. Esto se llama Aprender a volar. Un poco de luz quiero ver. Vivo en la oscuridad, no me puedo contener. Ya quisiera volver a volar, mas tu ausencia encadena mi ser, no me puedo alejar. Y aunque ya sin lágrimas fui a terminar, es tiempo de reaccionar. A partir de hoy, nadie me va a detener. A partir de hoy, nada tengo que perder. Hoy sé quién soy y quiero ver el sol, pues mi vida de pena mañana y no me queda más que aprender a volar. Ya quiero volver a sonreír, que esa voz en el cielo vuelve a enseñarme a vivir. Ya la frente quiero levantar y estas noches de insomnio y temor quiero superar. Quiero ya tener fuerza y voluntad para enfrentar la verdad. A partir de hoy, nadie me va a detener.
Les prometí que les tendría más información, así que pongan mucha atención. Para el siguiente desfile se han tomado en cuenta infinidad de detalles, telas, colores, modelos, en fin. Todo cuidadosamente elegido por nuestras expertas en imagen, Nikki Ortega de Roy y Marie Claire Fontaine de Bueno, para que nuestras 15 finalistas luzcan el esplendor de la mujer panameña. Si usted está llevando la puntuación desde su casa, recuerde que es el 1 al 10 y que el siguiente desfile es sumamente importante para la decisión del jurado. Por ahora no cuento más nada y vamos al podio principal con Madeleine e Iván. Gracias, Ana Lucía. En este momento vamos a dar inicio al tercer y último desfile de la noche. La música del maestro David Choi será el complemento ideal, Madeleine. Así es, Iván, y además podremos apreciar en las pantallas hermosas fotografías de las candidatas. Veamos toda la elegancia de las finalistas en el desfile en traje de noche. Fuerte el aplauso. Finalista número 1. Carmen Marín Cortés. Carmen luce un hermoso vestido en rojo confeccionado por Gaby. Carmen estudia el último semestre de periodismo en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Y su mayor triunfo es ser actualmente estudiante universitaria con honores. Fuerte el aplauso para Carmen. Amigos, ya está con nosotros la finalista número 2. Ella es Gloria López Garay. Gloria luce un vestido confeccionado también por Gaby. Cursa el segundo año de Administración de Empresas en la Universidad Santa María la Antigua. Nos cuenta Gloria que considera que su mayor triunfo fue graduarse con honores. Un fuerte aplauso para Gloria. Realmente las chicas lucen hermosas en esta noche. Y así recibimos a la finalista número 3. Selmar Rodríguez Crespo. Selmar luce un vestido en blanco confeccionado por Gaby y actualmente cursa el cuarto año de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua. Considera que su mayor triunfo es haber terminado sus estudios secundarios satisfactoriamente. Vamos a recibir en este momento en nuestro escenario a la finalista número 4. Ella es Patricia Almanza Ruiz. Esta noche Patricia luce un vestido confeccionado por Gaby. Cursa el primer año de Mercadeo y Publicidad en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Nos cuenta Patricia que su mayor triunfo es haber abierto su propia compañía de alquiler de equipo pesado. Fuerte el aplauso. Con un hermoso vestido en verde manzana nos llega la finalista número 5, Yelian Castro Pérez. Su vestido es confeccionado por Gaby y actualmente cursa el segundo año de Publicidad y Mercadeo en la Universidad de Panamá. Considera que su mayor triunfo fue haber sido escogida entre 80 chicos para ir de intercambio a Noruega. Fuerte el aplauso para Lian. Finalista número 6. Mildred Vázquez Brown. Ella luce un vestido confeccionado por Gaby. Mildred estudia el segundo año en Social Degree in Science en el Panama Canal College.
Nos cuenta Mildred que su mayor triunfo es haber ingresado a la carrera de medicina. Finalista número 7, Norma Pérez Rodríguez. Norma luce un hermoso vestido confeccionado por Gaby y actualmente cursa el 4º año de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Panamá. Considera que su mayor triunfo es haber logrado vencer temores personales. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra finalista número 8, Jesús Cortés Nelson. Jesús nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Cursa el 2º año de danza en la Universidad Nacional y nos cuenta que su mayor triunfo es tener su propio gimnasio de aeróbico. Fuerte el aplauso para Jesús. Recibimos ahora a la finalista número 9, Yasmín Castillero Castillo. Yasmín luce otro hermoso vestido diseñado por Diseño y Confección de Anabel Quintero. Actualmente cursa el 2º año de Derecho en la Universidad Nacional y considera que su mayor triunfo es vivir de acuerdo a sus principios y valores. Esta ha sido nuestra finalista número 9. Ya está con nosotros la finalista número 10. Regina Díez Corga. Regina nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Ella cursa el 3er año de Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Y Regina nos ha dicho que su mayor triunfo fue cuando representó a la provincia de Panamá en atletismo. Fuerte el aplauso para nuestra finalista número 10. Ya está con nosotros la finalista número 11, Lía Borrero González. Lía nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Actualmente cursa el 1er año de Derecho en la Universidad de Panamá. Lía nos cuenta que considera su mayor triunfo ha sido haber aportado y apoyado al mayor sueño de su familia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Lía Borrero, finalista número 11. Aquí está nuestra finalista número 12, Amelí González Acereto. Esta noche Amelí nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Cursa el 3er año de Derecho en la Universidad Nacional. Y nos ha dicho que considera que su mayor triunfo es haber representado a su país en un concurso de belleza internacional. Fuerte el aplauso. Ya
está con nosotros nuestra finalista número 13, Maribel Concepción Arauz. Maribel nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Actualmente cursa el último año de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Su mayor triunfo fue cuando confeccionó su primer vestido de novia. Finalista número 14, Solimar Antadilla García. Solimar nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Ella cursa el segundo año de Administración de Hoteles y Turismo en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Nos dice Solimar que considera que su mayor triunfo fue haber vencido su timidez. Fuerte el aplauso para Solimar. Con la finalista número 15, completamos nuestro hermoso grupo de finalistas en el desfile en traje de noche. Ella es Omaira Contreras Price. Omaira nos luce un vestido de diseño y confección de Anabel Quintero. Actualmente cursa el segundo año de mercadeo en la Universidad Santa María la Antigua de Chiriquí. Su mayor triunfo fue el superar todos sus temores. Todos los accesorios que lucieron las finalistas son de Anabel Quintero. Vamos a darle un fuerte aplauso a las 15 bellas finalistas que hemos visto desfilando esta noche en nuestro escenario. No cabe duda de por qué fueron elegidas entre más de 500 inscripciones como las 15 más bellas, Madeleine. Y con este último desfile de la noche, el jurado decidirá quiénes serán las 5 finalistas. No se pierda uno de los momentos más emocionantes de la noche aquí en Señorita Panamá, el concurso nacional de la belleza. Bien, y ya hemos visto a todas las candidatas en las 3 competencias de la noche, así que ustedes que han llevado las calificaciones desde sus hogares, supongo que ya tienen a sus favoritas escogidas. Vamos a ver cuál ha sido la decisión del jurado, pero antes, otorguemos 2 premios sumamente importantes. Señorita Amistad, escogida por las mismas candidatas, y señorita Fotogénica, escogida por Memo Guevara, fotógrafo oficial de este concurso. Vamos a ver entonces quiénes son estas 2 ganadoras. Adelante, Madeleine e Iván. Gracias, Ana Lucía. En este momento vamos a llamar nuevamente al escenario a las 15 candidatas para dar inicio a las premiaciones de la noche, Madeleine. Que todas sientan el apoyo de su público. Para hacer entrega del premio, a señorita Amistad nos acompaña Giovanna Loaiza, primera finalista en 1995. Iván, durante varios meses ellas han compartido muchas experiencias y han elegido como la mejor compañera a Hazel Cortés Nelson, señorita Amistad, 1996. Fuerte el aplauso.
Para hacer entrega de este premio nos acompaña Carmen Ogando, señorita Panamá para Miss Mundo 1994. Vamos a escoger a la fotogénica, Madeleine. Así es, Iván. Y por supuesto han sido muchas las sesiones ante el lente del reconocido Memo Guevara. Pero la mejor proyección en las fotografías es de Carmen Marín Cortés. Fuerte el aplauso. 1996. Muchas felicidades a ambas concursantes. Tenemos la votación del jurado, así que prepárense. 5 de ellas pasarán a la siguiente etapa del concurso y serán llamadas sin ningún orden específico. Que se sienta el aplauso para recibir a la primera finalista. Ella es Lía Borrero. Ya estamos listos para recibir a nuestra segunda finalista, Mildred Vázquez. Recibimos ahora a la tercera finalista de esta noche, Hazel Cortés. Recibimos a la finalista número 4, Norma Pérez. Solo nos queda un lugar. Pertenece a la quinta finalista de la noche y es Amelie González. Vamos a darle un fuerte aplauso a estas 5 finalistas. Que se sienta bien fuerte. A ver, estas barras. Todas las candidatas han tenido una excelente presentación y merecen nuestro aplauso. Y a las 5 finalistas les deseamos mucha suerte porque enseguida daremos inicio a la sesión de preguntas. Y con este propósito, Iván, ya está listo nuestro invitado especial, Alfredo Adame, quien nos dará más detalles de esta etapa del concurso. Así es, Madeleine, muchas gracias. Cabe aclarar que a partir... Gracias. Cabe aclarar que a partir de este momento la puntuación de nuestras 5 bellas finalistas regresa a 0. Cada una de ellas escogerá una pregunta al azar y con esto ayudarán a nuestro jurado calificador a tomar la decisión final. También quiero precisar que a partir de este momento nuestro jurado calificador otorga posiciones y no calificaciones. Voy a pedir a nuestro público que guarden un poco de silencio para que escuchen las preguntas y las respuestas de nuestras bellas finalistas.
La pregunta para nuestra primera finalista dice así: ¿cuál crees tú que es la diferencia entre un profesional exitoso y otro que no lo es? Bueno, yo pienso que cada hombre es lo que está en su pensamiento. Si uno tiene un pensamiento positivo y es una persona de sí misma, entonces será un profesional exitoso. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿cómo crees que cambiaría tu vida de ser elegida esta noche, señorita Panamá? Bueno, yo creo que todos somos lo que somos y es lo más bonito, el ser uno mismo. Mi ser no cambiaría, definitivamente que no, porque creo que lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy es lo que soy hasta ahora y eso no va a cambiar. Pero lo que sí cambiaría es que tendría la posibilidad de dar al mundo y llevar a conocer lo bello que tenemos en este país, nuestra gente y todo lo que conocemos aquí. Muchas gracias. La pregunta dice así: ¿qué aspecto de tu vida no estarías dispuesta a sacrificar para lograr tus metas? Buenas noches. Pienso que no debo sacrificar ningún aspecto de mi vida, puesto que todas las metas que uno quiere, siempre y cuando tenga uno perseverancia, lo puede lograr. Y si se enfrenta con cualquier obstáculo, hay que utilizarlo como trampolín para llegar a sus metas. Muchas gracias. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice así: ¿te consideras una persona afortunada y por qué? Buenas noches a todos. Bueno, sí, yo pienso que sí me siento afortunada. ¿Por qué? Porque soy inteligente, porque soy bonita, y pienso que esas dos cosas en conjunto me podrían llevar muy lejos en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La pregunta dice así: si tuvieras la oportunidad de viajar por todo el mundo para dar a conocer tu país, ¿qué aspectos resaltarías? Bueno, yo resaltaría primeramente que en Panamá, en cualquier esquina, siempre hay una sonrisa y es muy importante tener ese logo presente: Sonríe Panamá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestras 5 bellas finalistas, todas ellas chicas bellas, talentosas, inteligentes. Muchas gracias por sus respuestas. Las invito a regresar a la parte trasera y en un momento continuamos en el podium principal con Madeleine. Muchas gracias a todas ustedes. Gracias, Alfredo. Ustedes prepárense, porque nuestro segundo invitado internacional estará en breve con nosotros, aquí en Señorita Panamá, el concurso nacional de la belleza. Entre algunos de sus grandes logros. Ha incursionado también en la pantalla chica, protagonizando 3 novelas y en el difícil medio cinematográfico, tanto en Estados Unidos como en España. Temas tan conocidos como Fiesta en América, Tu pirata soy yo, Vuelve y Tiempo de Vals, entre otros, son solo algunos de sus grandes éxitos. Aclamado en toda Latinoamérica, queda con ustedes, Chayanne.
cada momento de mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, venga, querida, no me has sanado bien la herida. Extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, venga, querida, piensa en mí solo un momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, venga, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, que no me sienta nada bien. Ven, oh, querida, por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven, oh, querida, dime cuándo tú vas a volver. Ajá, dime cuándo tú vas a volver. Te quiero olvidar. Dime cuando tú, tú. Dime cuando tú, tú. Buenas noches. Me siento muy feliz, de verdad, de todo corazón, de estar aquí en Panamá, una patria que me ha dado mucho. Yo también te amo, mamita. Una patria que me ha dado mucho. Y estoy tan feliz aquí como allá atrás. Hoy estaba con Las Bellas y la Bestia. Me recuerda a la película de Disney. Espero que tenga un final feliz, igual que la película, que yo me quede contenta. Bueno, quiero dedicarle mi próximo número porque es el estreno mundial de mi nuevo disco, un disco que voy a lanzar ahora en septiembre 16. Se llama Volver a Nacer y mi próximo número es para todos ustedes el inicio mundial de este disco aquí en Panamá, Solamente tu amor.
Bueno, y ya estamos a punto de conocer a las nuevas reinas de la belleza nacional, quienes nos representarán en los concursos internacionales más importantes. Vamos a llamar nuevamente a las 5 finalistas, pero antes despidamos a quienes nos representaron durante todo un año. Vamos entonces al podio principal con Madeleine y Alfredo. Así es, Ana Lucía, después de inolvidables experiencias, están aquí para darle las gracias a su público. Con ustedes, Patricia de León, señorita Panamá para Miss Hispanidad 1995. Gracias a Dios, a mis padres y hermanos, que han sido mis mejores ejemplos, mis maestros en la formación de mis valores y principios. Como seres humanos, como cristianos, han cumplido con su misión. He tenido un año colmado de satisfacciones, grandes emociones y mucho aprendizaje, ya que he enriquecido mi vida y me ha proporcionado la seguridad y destreza que toda joven debe tener. De igual forma, estoy satisfecha el poder haber tendido mi mano a través de obras benéficas en bien de los más necesitados, niños, ancianos y estudiantes de escasos recursos. A la joven que me sucederá, le digo que la perseverancia, la humildad y el esfuerzo son las que nos llevan al triunfo en cualquier campo de la vida. Y por ello siempre llevo el lema, el que persevera alcanza. Expreso mi eterna gratitud a todas las personas y empresas que de una u otra forma fueron los pilares que formaron los cimientos más sólidos para el logro de mi triunfo. También de quienes recibí apoyo total, Physical y RPC Televisión, y a su personal de inigualable calidad humana. Les quedo infinitamente agradecida y esto para mí no puede ser una despedida, pues seguiré trabajando para el progreso y desarrollo de mi país. Solo me despido con un hasta luego. Gracias, Panamá. Y siempre llevaré en mi corazón todas las experiencias vividas en este maravilloso año. Recibimos ahora a Marisela Moreno, señorita Panamá para Miss Mundo 1995. Hoy no puedo creer que en este mismo escenario, hace un año, alzaba las manos y gritaba de alegría por haber alcanzado el honor de ser señorita Panamá para Miss Mundo. En esos momentos sabía que este año iba a ser fabuloso, pero me quedé corta. Ha sido una experiencia enriquecedora que empezó en África del Sur, en donde tuve una audiencia personal con el admirado presidente Mandela. Allí fui escogida para aparecer junto con él en periódicos tan importantes como el New York Times. Con el final de este periodo de sueños de un mes en África del Sur, empezó una vida de recorridos por muchos países, en cual cada uno ha sido especial, único y memorable, atendiendo eventos como jurado, locutora invitada, huésped de honor e invitada especial. Se me ha honrado con la entrega de las llaves de la ciudad de Ambato, Ecuador, y se me entregó la insignia Benjamín Bloom por mi participación en la recolección de fondos para el Hospital de Niños de El Salvador. Pero mi mayor orgullo es haber ayudado al Hospital de Niños de mi país, como dama voluntaria, y organizar junto con Miss Hispanidad la gran noche de bingo. Fue mucho trabajo, pero la situación lo merecía. Decidí que en este año iba a darle fin a justicia al lema Belleza con un propósito. Pero no puedo dejar este título sin darle las gracias a tantas personas que han hecho que este año sea siempre atesorado en mi corazón. Y por supuesto, le agradezco a todos nuestros patrocinadores. Me despido ahora y les deseo a todos océanos de amor, Marisela Moreno Montero. Y por último, recibamos a Reina Arroyo, señorita Panamá para Miss Universo 1995. Qué año tan increíble ha sido. Todos los lugares que he visitado y todo lo que he visto y aprendido, lo guardaré en mi corazón y lo apreciaré para siempre. Quiero darle gracias a Dios por la fuerza y vigor que me ha dado este año y durante toda mi vida. A mi familia, gracias por la abundancia de amor y apoyo, especialmente a mi madre, a la que quiero y admiro mucho, y a mi padre, el que me cuida desde los cielos. Gracias por ser mi ángel guardián. Sin ustedes no estuviera aquí. Para todos los que me ayudaron en convertir mi sueño en realidad,
el poder representar a Panamá y dejar nuestro nombre en alto. Mil gracias. Hicimos un excelente trabajo. A todos mis amigos, gracias por permitirme ser Reina Arroyo. Para mi hermano Robin, gracias por hacerme siempre sentir y lucir como una verdadera señorita Panamá para Miss Universo. Mi mensaje a las próximas reinas: el reto no es fácil, toma mucha paciencia y mucho trabajo, pero será una experiencia que te ayudará en el futuro y que nunca olvidarás, como yo nunca lo voy a olvidar. Para mí, Panamá, mucha paz, amor y un beso a todos. Los quiere mucho, Reina Arroyo Rivera. Las tres reinas salientes, acompañadas por las señoritas Giovanna Loaiza y Carmen Obando, entregarán las bandas y coronas a las ganadoras, que fueron confeccionadas por el señor Aarón Charri. Y ahora, con el aplauso de todos ustedes, llamemos a las 5 finalistas de este certamen. Aquí tenemos la decisión del jurado y la segunda finalista es Mildred Vázquez. La primera finalista es Jesús Cortés. Una de estas tres jóvenes nos representará en el concurso Nuestra Belleza Internacional. Y es la señorita Amelie González. La corona de señorita Panamá para el certamen Miss Mundo es para la señorita Norma Pérez. Bien, amigos, para mí esta noche será una experiencia inolvidable. Para todos ustedes, mi cariño y mi afecto para esta gran nación que es Panamá, mi corazón abierto. Muchas gracias, muy buenas noches. Esta noche el sueño de tres lindas chicas se ha visto coronado y desde ya ellas se van a empezar a preparar para una serie de concursos internacionales. Artistas nacionales e internacionales llenaron de música y esplendor este escenario. Nos despedimos de todo nuestro público, dándoles las gracias y satisfechos por haberle llevado con mucho éxito Señorita Panamá 1996, el certamen nacional de la belleza. Buenas noches. Los viernes, Primera Fila desea comenzar junto a usted el fin de semana con nuestras noches de comedia. Desde las 9, aquí en RPC, el primer canal. Belleza y juventud,